Benvinguts i benvingudes, gràcies per vindre. Tot i que pense que tots els que estem així segurament ja estem convençuts del tema, crec que és important continuar convençuts del tema en el sentit que estem sensibilitzats, perquè precisament la gent que vea aquest tipus de xarles, de xerrades, ja normalment tenen una idea i tenen un domini del tema i ja estan prenent mesures com a mínim de visibilitat i conscienciació sobre el tema. Jo formo part d'una associació que es diu Associació Ciutadania i Comunicació i que som bàsicament una de les poques associacions que n'hi ha a la Comunitat Valenciana que s'encarrega de vigilar totes aquestes coses que estem clavant dins del calaix de digitalització. Doncs, esta xarra forma part d'un conjunt de reflexions de les jornades audiovisuals i esta en concret la volia fer en el Casal Jove perquè jo soc d'ací. Jo soc del Puerto de Sagunto i tenia cert interès en que aquestes coses es feren així per tres raons que tenen nom i cognoms. Les tres persones no vaig a fer una presentació acadèmica, vaig a fer una presentació, diguem-ne, de per què vaig pensar en aquestes tres persones per a què construir un relat que fora centrat, madur, no alarmista i útil. Les tres persones les conec personalment, alguns més que altres, però el fonamental és que els he escoltat parlar i sé que tenen la capacitat, el coneixement i l'experiència per a construir aquest tipus de relat. Un relat centrat, que a mi m'agradaria i els vaig proposar als tres, que estigui centrat en el que jo crec que és l'eix del problema, que és el vídeo curt, vertical, de scroll infinito. M'agradaria remarcar una cosa, i és que una cosa és la tecnologia, el mòbil. El mòbil és una càmera de vídeo, una càmera de fotos, una càmera de... se pot gravar àudio... Hòstia, que anem a fer curt. Ara vaig a fer més càlides, ¿vale? Ara en un momentet. Què estava dient? Estava parlant del mòbil, de centrar el tir, no? Entonces, les tres persones tenen la capacitat per a construir aquest tipus de relat. Per un costat, en la primera persona en la que ho faig per ordre cronològic i com vaig contactar. El primer és Francisco Adán. Ell és advocat, llicenciat en dret, evidentment, i aquesta relació amb la comarca té la particularitat que va veure en el seu moment i va centrar el seu interès des del punt de vista legal, és una cosa molt xula perquè és l'única creativitat que tenen els advocats, que és anar al nou. És a dir, que per un costat té que el tenim així, que és raro perquè en una comarca un advocat no se sol especialitzar, perquè el mitjà de vida habitual d'un advocat és generalista. Ell va veure clar que se volia especialitzar en dret tecnològic i el tenim a prop en la comarca i a prop del Casal Jove. Després vaig contactar en Belén, perquè Belén ja li he escoltat en altres ocasions com fa la construcció d'un relat, però és que aporta no solament aquesta capacitat per a entendre i analitzar la situació, sinó que aporta l'experiència de formar part, i vaig a subratllar cada paraula, a veure si ho recorde bé, perquè quan m'ho va dir, dic, no cap en el cartell. Me va dir, unitat de prevenció comunitària de conductes addictives. És a dir, que ja haurà passat per les substàncies i haurà acabat en les conductes, en la teva experiència professional. I al final volia que... Jo sempre tinc una preocupació i és que diguem-ne que jo també m'he intentat especialitzar en coses digitals. I dins de les coses digitals una de les coses que més me preocupa és la creació de bombolles, la creació de càmeres d'eco, burbujas. És a dir, que cadascú diguem-ne que relacionen exclusivament en aquelles persones o perfils que són còmodes. Per tant, estem perdent la capacitat per a generar incomoditat. I una de les bombolles i de les burbujas principals que se produeix és la generacional. Per lo que veig, la major part dels que estem així tinguérem una infància analògica.
vale? Amb George Mark, estic dient. Tindre una infància analògica té avantatges i inconvenients, que avui s'analitzaran. Però diguem-ne que hem arribat a la tecnologia quan ja teníem el cap, el cervell, desenvolupat. ¿Vale? Entonces, lo que volia és que vinguera Xavi. A Xavi el conec des que tenia 15 anys, perquè cometerem, al principi uno, quan és inconscient, bueno, cometerem l'atreviment de formar un grup d'experimentació en creativitat multimèdia molt loco, ¿vale? I ell va entrar en 15 o 16 anys i després ja contarà la seva història, però ara és tiktoker amb un gran número de seguidors i amb una àmplia experiència. Per tant, ella portarà... Bueno, i una altra cosa, és psiquiatra. En formació, però psiquiatra. I ha aprovat el MIR fa poquet i s'ha tret el MIR amb xarxes socials. I amb una cosa que jo li dic hiperexposició, de manera que ell ens podrà aportar la visió d'una persona que està damunt de l'escenari, perquè anem a considerar el tema d'intervindre o ser reactiu en xarxes socials. No és lo mismo estar arriba que estar mirando. ¿Vale? Y yo ya me calle, comienza Francisco y vas a buscar cadires, ¿vale? Que, bueno, no es habitual que los caracteres los vengan a entender. ¿Vale? Pero gracias, ¿eh? Empieza ya, aquí voy a buscar... Me han dejado solo. Bueno, ya me han presentado. Hola, gracias por estar por aquí. A mí me toca hablar de lo aburrido, porque el derecho no parece ser siempre divertido. Pero en principio empieza a federar la tecnología y ya está. Menores, padres y móviles. Luego les vamos a hablar de Internet, realmente, sobre todo de redes sociales en genérico. No voy a centrarme en ninguna en concreto. Hay que empezar a hablar de los derechos del menor. Siempre estamos hablando de los derechos del menor. Los menores tienen derechos y los menores tienen derechos. De hecho, hay una ley orgánica. Las leyes orgánicas son las que regulan derechos fundamentales. ¿De acuerdo? Entonces, cuando el legislador lo embarca en la ley orgánica, significa que para él es súper importante. Estamos hablando de derechos. Y hay un montón, veréis. Derecho a la información, derecho a ser oído. Tengo un chaval adolescente que lo que reclama es ser oído. Quiero expresarme, déjame hablar, y nosotros estamos por el imperio. No, aquí hablo yo, soy los padres. Pues cuidado porque no solamente ya lo desarrollarán los que saben más de cómo funciona la mente, desde el punto de vista del derecho, el ser oído es un derecho, que de los menores. A ser escuchados, eso es importante. Y derecho a un entorno familiar y social seguro. La seguridad no solamente es una seguridad material, es una seguridad física, emocional. Es importante estos derechos. La verdad es que esta ley es súper importante porque además hablamos de la intimidad y derecho a la propia imagen. El otro día en una entrevista me preguntaron si un padre que sube una foto normal, una foto de su hijo a su cuenta de Facebook o a su cuenta de Instagram y el chaval dice: oye, yo no quiero. ¿Tengo obligación de quitarla? Pues aparentemente sí. Es un derecho fundamental y es inherente a la persona, a la propia imagen. Lo que pasa es que no es lo mismo un niño de 2 o 3 años en el que el padre tiene una parte de potestad y realmente puede controlar toda la esfera de la personalidad del menor, que un chaval ya de 16, 14, 15, 16 años cuya, digamos, evolución pues es distinta. Cuidado porque el término menor es súper amplio, hablamos de 0 a 18 años. O sea, todos hemos pasado por esa edad y de 0 a 18 años pasamos unos cambios brutales de mentalidad, de madurez. Y por lo tanto hay que tener esto muy en cuenta. Voy a remarcarlo más adelante. Bueno. El Código Civil, el 154, nos dice que la patria potestad implica velar por nuestros hijos y procurarles una formación integral. ¿Y esto qué significa? Pues que siempre se va a hacer en beneficio del menor. Cuidado porque el interés superior del menor está por encima de todo. Que vuestros hijos no os la prueben. Es que tengo derecho a hacer lo que quiera con mi... Tienes derecho, pero ojo, tú eres menor, yo soy tu padre, y tengo el deber de velar por tu seguridad, siempre con el interés superior del menor. Por tanto, lo que tú crees que es un ejercicio de tu libertad, que es poner tu foto con, yo qué sé, semidesnudo, haciendo un baile en TikTok,
es un uso excesivo o un uso burdo de tu libertad. Yo tengo una obligación que es protegerte, y por lo tanto, y mirar por tu interés superior de menor. Y por lo tanto, en ese juego de derechos tenemos que andar. Y cuidado porque no está nada claro. Entonces, en la aplicación del entorno digital es la supervisión de dispositivos como parte del deber de ser padre. Podemos coger, os hago una pregunta, ¿podéis coger el teléfono de vuestro hijo y decir, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Con quién estás hablando? A ver, levantad la mano lo que dices. No. No por varias razones. Primero, porque normalmente un móvil no se le da a un niño menor de 8, 10 años, menor de 10 años, 8 años, ya están tirando de quiero móvil, todos los años tienen móvil. Lo razonable, lo dirán los compañeros seguramente, es que el móvil no se dé hasta cierta edad, ya que podamos controlarlo. Creo que finales de primaria, como entran en el instituto con 12 años, el instituto ya es una edad frontera en la que la propia administración nos ha marcado un cambio en la vida de la persona. El abandono de primaria y entrar en secundaria. Pero no existe el derecho a la privacidad, existe el derecho a sector de las telecomunicaciones y no podemos espiar el móvil de nuestro hijo. Luego desarrollaré el tema. La supervisión debe adaptarse a la edad y madurez del menor. Obviamente, no es lo mismo nuestra niña de 4 o 5 años que le hemos dejado en un estudiado y se ha creado de forma ilegal su perfil en TikTok y está haciendo bailecitos, ¿no? Entonces entras, borras y se acabó. Que coger el móvil de tu chaval de 14, 15, 16, 17 años, 16 años es menor, y decirle, anda, que tus redes sociales, a ver con qué te estás hablando. Hay que balancear, ¿de acuerdo? Pero balancear no me refiero solamente a nivel psicológico, sino a nivel legal. No va a reaccionar lo mismo un juez con un niño de 3 o 4 años, 5, 6, 7 años, que con un chaval de 14, 15, 16, 17 años. Pero viene una noticia buena para los padres. ¿Sí? ¿Contas una hora después? Pues no lo sé. A mí me gusta, en mi clase me gusta que me interrumpan en el momento, si no luego sería... ¿Sí? Sí. Y si sigue siendo menor, está claro, ¿no? Que a nivel emocional, madurez y de confrontación de padres y hijos, yo creo que la relación con un hijo es mejor con 3 que con 16, o sea, Sí. 16. Pero sigue siendo menor y sigo teniendo el deber de... No sé si me entiendes. El deber, sí, sigues teniendo el deber de... hay un deber de que el juez dice, el juez no lo va a ver igual, mi hijo está en peligro, mi hijo está en peligro... Sí, cuando existe un peligro... te has adelantado a momento... No, pero te lo contesto ya. Sí, realmente podemos controlar... de hecho, hay muchos jueces de menores que han estimado proporcionado eso, cuando entendemos que nuestro hijo está sometido a una situación de riesgo, por ejemplo, bullying en el instituto. O alguien le está presionando, alguien le está coaccionando, sexting, que están haciendo de chantaje sexual o emocional. En ese momento, claro que podemos coger y debemos coger el móvil y supervisarlo, a ver qué está pasando aquí. Pero con la visión no de supervisar, sino de proteger. Usted habla de la intimidad, no de, claro. De evitar riesgos. Claro. Entonces, ¿veis cómo se están condenando todos los derechos? Mi deber de proteger y el derecho del menor a tener su intimidad. Y ahí estamos siempre balanceándonos. Es un equilibrio complicado. Hasta hemos hablado de los derechos de los menores, que es algo que nos lo van a restregar siempre. Es que tengo derecho, porque pasa les enseñan, que está bien que se lo enseñen. Pero hemos olvidado los deberes, los hijos. El desconocido 155 del Código Civil dice que los hijos deben obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad, respetarles siempre, contribuir equitativamente según sus posibilidades al levantamiento de las cargas de la familia mientras continúan con ella. Ah, sí, mirad. 155 del Código Civil. Eso se tiene que contar también. Es que se tiene que contar. Es que a los padres nos han desarmado. O nos han quitado información sobre las armas que tenemos para educar a nuestro hijo y ejercer nuestro deber, que es cuidarles, educarles y protegerles. Entonces necesitamos recordarles que derecho y deber van siempre de la mano. Y no se pueden tener muchos derechos sin ningún deber. El 155 además se expande a aquellos hijos que todavía pueden estar trabajando y estar en casa y no aportar nada.
Pero cuando no existe ese deber de aportar económicamente, existe el deber de aportar materialmente. Tareas del hogar. Y no es que seamos unos tiranos, es que porque el Código Civil nos lo dice. ¿De acuerdo? Derecho de los padres a establecer normas claras, y se cuenta que las normas sean claras dentro de la casa, y establecer reglas claras sobre el uso de dispositivos, tiempo de uso, privacidad y respeto mutuo. Eso, en mi caso, lo intentamos, fue un fracaso total y absoluto. Hasta firmamos un contrato con el menor que se lo saltó a la primera de cambio. No podíamos demandarlo. Porque si lo que nos van a, pues tenemos que pagar a nosotros mismos. Pero se intentó. Se intentó. La ley orgánica del menor además habla de derecho, de otras obligaciones del menor. La ley orgánica del menor no solamente habla de derechos, habla de obligaciones del menor. Y ahora respetar los derechos de los demás, cumplir con las normas familiares y escolares, utilizar de forma adecuada los bienes y servicios públicos, respetar la autoridad de padres, educadores y otras figuras responsables, contribuir al bienestar de la familia social, contribuir al bienestar de la familia. Es súper importante, porque claro, el bienestar de la familia no solo es algo material, es algo emocional. Y responsabilidad en el ámbito digital. No se especifica de forma clara en la ley, porque la ley es del 96 y en el 96 tanto Carles como yo éramos analógicos. No, yo ya era algo digital, pero Carles... Vale. Carles ya no. Importante, pasamos... hay mucho texto, pero yo os voy a contar. En 1930 el Código Civil nos dice que los padres somos responsables de los daños que causen nuestros hijos. Súper importante. Ya no se trata de una cuestión de educación, se trata de una cuestión de supervivencia. Quiero decir, si tu hijo comete cualquier daño, cualquier ilícito, los responsables civiles somos nosotros. Vamos a tener que apoquinar euro a euro las multas y las limitaciones que le correspondan a los caprichos o las gamberradas o no gamberradas que puedan cometer nuestros hijos. Por lo tanto, ahí también tenemos nuestra labor de intentar evitar que eso ocurra utilizando nuestra capacidad de ser padre y de poner reglas. Súper importante esto. Obviamente, a lo largo de la etapa del desarrollo del menor, existen, como he dicho antes, diferentes etapas. No voy a centrar mucho en esto. Habrá que adaptar, obviamente, la supervisión a la diferente edad. De 0 a 12 años y de 12 a 18 surgen muchos cambios. Y existen herramientas. Otra cosa que los padres no saben es que existen herramientas digitales para controlar. Nosotros tenemos puesto el link, el Family Link. Y el Family Link consiste en que el menor, cuando se va a descargar algo en el móvil, nos pide permiso porque hemos vinculado la cuenta de Gmail a la nuestra. Entonces nos pide permiso. Podemos ir liberando cosas conforme va creciendo el menor y viendo que tenemos cierta responsabilidad. Al final puedes incluso geolocalizarlo. Le dice, es que estás invadiendo mi... Ahora que no está aquí lo puede decir. Es que estás invadiendo mi privacidad, no, mi libertad. No, estoy invadiendo tu privacidad, tu libertad. Tú haces lo que te da la gana. Pero yo sé dónde estás cuando haces lo que te da la gana. Y no sé lo que haces. Por tanto, a mí, como padre, me da tranquilidad saber dónde estás. Ahora, que estés en un banco, sentado, rompiendo, hablando sobre Sócrates y Platón, o bebiendo, eso ya no lo sé. Me enteraré cuando llegues a casa o cuando venga la policía, pero no lo sé. ¿Vale? Pero existen herramientas, miradlas porque son súper prácticas para los dispositivos. Existen hacks para esas herramientas que... El Family Link es complicado, ¿eh? No creas que nosotros no lo hemos intentado. Pues no ha buscado... No ha buscado bien. No ha buscado en los sitios que buscamos. Pues estudio programación, o sea que... Algo que se parece también. ¿Sabes? Pues eso, contamos con herramientas para eso. Ponerlas y estudiarlas es importante para controlar lo que ve, la cantidad del tiempo que lo ve, es súper importante la cantidad del tiempo que lo ve, y ponerle hora. Es decir, a partir de las 8, 9, entonces de la edad 10, se corta, puntos, apagón digital. Y protesta. Ya tenemos a ver. Y ahí estamos. Claro, las redes sociales también tienen responsabilidad. También podemos controlar las redes sociales. Sobre todo porque a través, sobre todo, del contenido europeo, las redes sociales tienen la obligación de retirar el contenido
que pueda resultar ilegal. Tienen la obligación, o sea, ellos no se responsabilizan realmente del contenido que hay, pero si hay una denuncia o ellos lo detectan, tienen la obligación de retirar el contenido ilegal. Y si hay un menor sin el consentimiento de demás, se le pone el conocimiento, deberían retirar ese contenido de forma casi inmediata. Y se puede hacer a través de las propias herramientas que tiene la propia plataforma o a través de una denuncia a la Agencia Española de Protección de Datos, que además en 72 horas garantizan retirar cierto contenido. Por supuesto, existe responsabilidad compartida de los padres y los centros educativos. Cuidado, porque hay sanciones de hasta 10.000 euros para infracciones de protección de datos por parte de menores con responsabilidad solidaria entre padres y centros educativos. Cuidado con eso. Insisto, las multas que le pongan a los menores las pagan los padres. Si estás divorciado, también lo pagan los padres. ¿Vale? Eso a lo mejor te va a dar igual. Existe un plan de convivencia, fomentar el respeto. ¿Cómo voy a decir? Carles, que me... Carles, Hay algunas ha sido listo. Vale, vale. Carles, ¿cómo voy de tiempo? Bien. ¿Cómo que lo pasamos? Sí, hemos empezado. Es que las clases son de 1 hora y media más o menos, o sea que puedes estar Quedan puedes- 5 minutos. 2 horas. Vale, no, pues eso, el consentimiento es adecuado a la madurez del menor, hemos dicho eso. Cuidado, volvemos sobre el límite. La Ley Española de Protección de Datos establece la edad de 14 años para que los menores puedan consentir ceder la cesión de datos, el uso de sus propios datos. A partir de 14 años, el legislador español ha entendido que la persona es suficientemente madura como para poder hacer con sus datos lo que le dé la real gana. Si hablamos de datos especiales, datos de salud, datos, ahí ya tendríamos un problema. Pero si hablamos de registrarse en plataformas, en redes sociales, cuidado porque ya son dueños de su privacidad. Por lo tanto, ahí vamos a tener una pequeña ya frontera en cuanto al nivel de acceso que como padres vamos a tener para poder evitar que se registre o no se registre en algunas cosas. El familiar sigue funcionando hasta que te dé la gana, o sea que... Perdona, también coincide con la edad penal, ¿no? Es que por eso... Yo creo que por eso pueden decidir, porque ya él tiene edad penal y comete. Sí, Y por eso, tiene edad penal, o sea que la ley penal de menor, obviamente lo van a la cárcel, pero sí que hay momentos de desvinculación y demás. Lo que pasa es que, claro, están vinculando algún tipo, o sea, hay 3 tipos de edades de fronteras, 14, 16 y 18. Claro, a partir de 16 puedes trabajar, a partir de 14 puedes tener tus datos y ser responsable penalmente, a partir de 18 puedes votar. No sé por qué se está haciendo esos juegos un poco malabarísticos a la vez de la edad, porque no sé si eres maduro para poder decidir sobre tus datos y sobre tu privacidad, igual deberías ser maduro para poder votar, o si eres maduro para poder cometer un ilícito penal, igual también, o igual no lo sé. Pero es un tema que a la sociedad debe interesarle, porque una cosa que ha dicho Carles es que lo que ha diferenciado la evolución social de todo esto es que antes, hasta la digitalización, la persona más anciana era la más sabia, pero la digitalización ha venido de forma homogénea a todas las edades. Y los que han sido nativos digitales o son nativos digitales, en ese sentido tienen más conocimiento en teoría que nosotros, pero más inmadurez que nosotros. Y ha habido una involución en el sentido natural, antropológico, digámoslo así, de cómo ha funcionado, ¿no?, toda la historia. El que más sabe, el que más años tenía, por tanto más se respetaba y decía cómo se tenían que hacer las cosas. Y enseñaba. Ahora ya no es así. Entonces, los que hemos sido, no somos analógicos nativos y hemos sido adoptivos digitales, tenemos que tener ese acelerador para ponernos a la altura y no superar. ¿Y la edad del consentimiento sexual? Con 14 años te puedes casar. Con 18 años depende, pero 18 años es la edad menor, es la edad de que te puedes casar con menor, ¿vale? Lo que pasa es que si el que consiente, ahí está con el tema de la madurez. Si es una persona, por ejemplo, de 18 años, 19, y está con una chica de 17, que suele darse esa diferencia de edad entre chico y chica, pues es un menor, pero si ella ha consentido y no ha habido violencia, seguramente ningún juez vaya a condenarlo por estar como menor. Si la incidencia es más, pues quizás sí. Adelante.
La edad para casarse y para el consentimiento sexual son 16 años. Hubo un lapso de tiempo, porque antiguamente era 14 años para casarse y 13 para tener relaciones sexuales, se cambió la ley y se puso en 16 para relaciones sexuales y hubo un lapso de tiempo que hubo una variación entre 14 y 16. Ahora 16 casarse, 16 relaciones sexuales y 18 mayoría. Es curioso porque el en derecho canónico sí que te podías casarte con 14 años y pues si te casas de forma canónica te casas civilmente. Entonces sí, igual tenemos que repasar un poco cómo está estructurada la situación, pero bueno. Como hemos aceptado, porque no se puede tiempo, protocolo de adopción aún así, 14 y 16 años. O sea, a partir de 14 años tenemos ya una frontera legal en cuestión de edad importante. Protocolo por actuación de ciberacoso. Observar cambios en el comportamiento del menor. Registrar evidencias mensajes. Lo que me interesa a mí es esto. No borréis nunca los mensajes. Hay que guardar la prueba. Hay que ser un poco fríos. Hay que coger los mensajes. Decir a los tipos que no borren los mensajes. Que no se asuste y borre. Guardar siempre. Hay que guardar eso porque ante un juez, el juez es un tercero al que va a ir dos personas que van a contar cosas distintas. Y si no se sustenta con pruebas, va a ser complicado poder llevar nosotros el gato al agua. Importante, sobre todo también en cuestión de las imágenes y publicaciones ofensivas y demás, hay que explicarle al menor el impacto que va a tener ciertos comportamientos que en el grupo social pueden ser aceptados. El impacto de ahí, los psicólogos hacen una labor estupenda. No lo vamos a poder librar porque va a estar en la voluntad de los padres ofendidos el denunciar o no denunciar. Una vez entra una denuncia en el juzgado o en la policía, eso inicia la maquinaria y no se para. Se puede llegar a un acuerdo, se puede llegar a lo que sea, pero eso ya inicia su marcha. Y seguramente va a ser un paso traumático para el menor, que va a pasarlo mal, igual no va a haber nada, pero al menos el trayecto desde que se presenta la denuncia y lo llaman a declarar al juzgado, eso lo he visto yo y no es agradable. Importante también, si llegan algún tipo de mensajes de chantaje de tipo contenido de sexting, por ejemplo, de dame 200 euros o comparto tus imágenes que me has compartido, sean ciertas o no pagan nunca. Es decir, el sexting es un chantaje económico, no es un chantaje personal y emocional. Si no es personal y emocional, es alguien conocido que sí que te está chantajeando y igual sí que puede correr el riesgo de que comparta esas fotografías. Pero si es alguien extraño, alguien que ha conocido en redes sociales y de pronto pues en un calentón el adolescente comete un tipo de locura, comparte una foto que no debe y luego le piden dinero, no pagues nunca, bloquear y al siguiente. Porque es gente que va por el dinero. Punto verdad. Si no les funciona, va por otro. Ahora, si mantiene el contacto, sigue forzando, sigue apretando, sigue presionando y paga una vez, la siguiente no serán 100, serán 400. ¿Vale? Y pues establecer límites, dialogar sobre riesgos, crear acuerdos de normas y expectativas, estrategias en la supervisión digital. Ya hemos visto que tenemos la potestad, la ley nos ampara para poder hacer eso, con ciertos límites. Yo puedo controlar qué te bajas, puedo controlar el tiempo que te conectas, no puedo invadir tu intimidad, no lo necesito. Salvo que sea una cuestión de riesgo, que esté en riesgo el menor. Y las conclusiones: equilibrio entre supervisión y privacidad, responsabilidad compartida y fomento de educación y comunicación. Responsabilidad compartida, responsabilidad. Me parece súper importante trasladar a los menores, adolescentes, sino que tienen responsabilidad. Son responsables. Pero nada, no ya a partir de 14 años por la edad penal. Incluso antes, hay que educadores que acto tiene consecuencia. Si metes dedos en el enchufe, te enchufas. Cuando eres pequeño. Y van jugando si te acercas mal al fuego, te quemas. Y de esa manera vas advirtiéndole que acción tiene consecuencias. En la esfera digital no es un sitio en los que el menor tenga que sentirse inseguro, porque te puedes sentir igual inseguro en la calle, te pueden atacar en la calle igual, te pueden insultar en la calle igual. Cuando escribíamos a Begoña, quedábamos fuera, después de clase de Begoña, a pegarnos igual. Es decir, eso ha pasado siempre. El entorno digital tiene dos cosas. Primero, la celeridad con la que se contagia.
la capacidad de llegar a mucha más gente de lo que ocurría en el entorno analógico. Y luego que el entorno social del menor se desarrolla también en redes sociales. Y todo su grupo de amigos y los que no son su grupo de amigos se mueven en redes sociales. Y por lo tanto la fama en el sentido de tu repercusión en el entorno social de tu grupo de amigos también tiene su efecto en redes sociales. Entonces hay que tener en cuenta un poquito eso. El chaval muestra su mejor yo, su lado más simpático, su lado más gamberro, su lado más en redes sociales. Por tanto, eso hay que tenerlo en cuenta, compaginarlo y saber que tiene que tener su límite. Y que hay cosas que igual tenemos derecho, sí, tenemos derecho al olvido, en protección de datos, tenemos derecho de supresión, tenemos un montón de derechos que podemos ejercitar. Pero el impacto ya ha tenido lugar. Cuando vas a ejercer todo eso, el impacto ya ha tenido lugar. Por tanto, se trata de una labor de prevención, no de reacción. Es una parte de derecho preventivo, no de derecho reactivo. ¿De acuerdo? Y, por lo tanto, muchas gracias. Es el papel que nos corresponde y cualquier duda que tengáis, pues estaré dispuesto a... Bueno, no giréis todos porque os quedaréis sin cuello, pero las preguntas las vamos a dejar para el final para garantizar que las tres personas que se han Si queréis, aquí tenéis. preparado un tema lo puedan exponer y luego os quedáis los tres, ¿vale? Una foto. Y contestado y hacemos una conversación, ¿vale? Que tampoco somos tantos. Para pasar. Sí. Cuidado, tendrás que a veces va un poco chusco. No sé si por el ordenador o por la distancia. Cuidado que a lo mejor. Yo, la verdad es que me sentiría más cómoda de pie, como mi ámbito también es el aula, me pasa a ti. No, pero tú clases online y no sabes lo mal que estoy sentado. Necesito levantarme. Sí, es muy incómodo, además está esta mesa que parece que... Siempre que te muevas en el ámbito en el que se ha movido, Vale, que no me salga de la cabeza. puedes moverlo. Es decir, la grabación tiene más que ver con el audio que con el vídeo. Vale, perfecto. Llevo mi chuleta porque he intentado ser estructurada, porque yo soy un poco caótica a la hora de hablar y me he puesto las cosas importantes que os tenía que decir. Entonces, bueno, primero me presento, soy Belén Piró, para quien no me conozca, soy trabajadora social y me veo en la obligación de hacer hincapié aquí en que soy trabajadora social porque siempre acaban asignándome una titulación que no es la mía. Entonces, sí que es verdad que soy técnica de la Unidad de Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas y como ha dicho Carles, me gustaría muchísimo más que os quedaseis con lo de comunitaria que lo de conductas adictivas. Sí que es verdad que yo llevo 25 años dedicándome a esto, que empezamos con las adicciones a las drogas y de ese mundo veníamos, pero la sociedad va evolucionando y van apareciendo nuevas conductas adictivas, ahora veremos por qué hay que entrecomillar esto, que se van metiendo en ese cajón desastre y dice, bueno, pues esta chica que se ocupa de la prevención, pues que vaya cogiéndolo todo, ¿no? Bien, vamos a ver si me aclaro con esto. Es una tecla, otra cosa que funcione. ¿Será que las Y si no, se lo pasa a Carles. Yo estoy ya. Vale, ahí vamos. Tú pulsa eso, yo me fijo y te lo paso. Vale. Pulsaré así, te va. Vale. No veas, vale. Bien. Muchas veces me enfrento a esta pregunta, hasta mi despacho llegan muchas familias angustiadas, también enviadas desde los centros educativos, cuestionándose la adicción de su hijo o hija. Y el problema que nos encontramos aquí es que realmente las adicciones a las, vamos a llamarlo a las TIC, porque aquí hay un revuelto de todo, no sabemos si es el soporte o el contenido, no sabemos qué tipo de contenido genera la adicción, porque a través de ese soporte se accede a muchísimas cosas, pero realmente la adicción a las TIC no existe. Como diagnóstico psiquiátrico, aquí tenemos al señor psiquiatra, ahora nos lo aclarará mejor, no existe. Entonces, ¿cuál es el problema? De hecho, sí que hay una conducta que es una conducta problema. Eso sí que lo vemos. Que por similitud, lo que hacemos es relacionarla con los trastornos adictivos. Y la comparamos con el trastorno adictivo de consumo de sustancias. Porque realmente la sintomatología que vemos parece que nos resulta similar. Entonces yo había preparado un ejercicio aquí para que podamos autodiagnosticarnos si somos adictos al móvil, ¿no? Por ejemplo. Porque está muy bien que nos revisemos porque los niños y niñas y adolescentes va a ser un espejo de lo que somos nosotros. Y no les podemos pedir a ellos
que tengan un control que nosotros no tenemos. Entonces, vamos a autodiagnosticarnos. Vamos a coger los parámetros diagnósticos que tiene el DSM-5 para el trastorno de los nuevos y a ver si cumplimos algo. Vamos a ver. Exceso de tiempo de uso. Vamos primero en la falta de control. Exceso de tiempo de uso. ¿Cuánto es demasiado tiempo? Me pregunto. ¿10 segundos? ¿Si voy conduciendo? Claro. Cuando yo esta pregunta se la hago a ellos en su clase del primero de la ESO, me dicen 5 horas, 10 horas, demasiado tiempo. ¿Qué es demasiado tiempo? Pues depende. Depende. Pensad en una persona que lo usa 5 horas diarias, y esto os recomiendo que consultéis de vez en cuando el tiempo de uso de las aplicaciones en los ajustes del teléfono. Eso sí que es la máquina de la verdad. Eso no miente. Y entonces te dice el tiempo en general y por cada aplicación, que porque tú dices, no, pero solo para lo necesario. Entonces ves TikTok, 3 horas. Lo necesario depende. Bien, una persona que la haya usado 5 horas diarias, a la semana 35 horas. Es decir, que ha pasado un día y medio entero usando el teléfono. En un mes, 150 horas. De cada mes habremos pasado 6 días y 6 horas enteras dedicadas a móvil. Y en un año, 1.800 horas anuales. Durante todo el año, esto lo sacaba, lo he calculado, 75 días, 2 meses y medio enteros usando solo lo necesario. Claro, cuando lo pones todo junto es complicado, así que aquellos que consideran que lo utilizan demasiado tiempo, que se vayan poniendo un punto. Aquellas personas que han intentado autolimitarse alguna vez y no lo han conseguido, se ponen otro punto. Las personas que entienden que esto ocupa cada vez más tiempo en su vida porque pasan mucho tiempo hablando de ello, dedican mucho tiempo a conseguir aplicaciones nuevas e invierten muchos de sus recursos en los cada vez más sofisticados, que se pongan otro. Si no lo habéis apagado al entrar aquí ni habéis podido dejar de utilizarlo, os ponéis otro punto. ¿Vale? Si además lo usamos en el trabajo o en sitios donde no podemos usarlo, nos sumamos uno más. Si hemos tenido algún problema social con alguien, solo tenemos que ir a los grupos de WhatsApp y ver qué es lo que pasa por usarlo mal, nos sumamos otro punto. Si hemos dejado de hacer cosas que antes hacíamos habitualmente, pues nos sumamos otro punto. Si lo usamos conduciendo, esto es un punto, pero yo pondría 2, porque me parece especialmente peligroso. Y si sufrimos consecuencias físicas, problemas de falta de sueño, el cuello cargado de estar en esta postura continuamente, los dedos que se agarrotan de vez en cuando, pues nos sumamos otro. Y nos quedan ya los síntomas de abstinencia. Si hemos desarrollado tolerancia, que significa que cada vez necesitamos más cantidad, sin darnos cuenta, nos sumamos uno más. Y si además tenemos síntomas de abstinencia, es decir, que lo echamos de menos cuando no lo tenemos, nos quedamos sin cobertura, ha fallado la batería o no podemos acceder por cualquier razón, nos sumaríamos uno. Y os digo, aquellos que tengan entre 2 y 3 tienen una adicción leve. Aquellos que tengan 4 o 5 moderada y más de 6 o más de 6, una adicción grave. Entonces nos tenemos que plantear, ¿nos vamos todos directamente al psiquiatra y le pedimos cita? ¿O será que estos parámetros para la conducta de la que estamos hablando no son útiles? Yo creo que tal vez parte de este problema es que lo hemos estado mirando desde un punto de vista equivocado. Es mi visión. Igual nos estamos poniendo en el modelo de enfermedad, no tengo ni el mato, el modelo de enfermedad, que nos resulta enormemente útil, pero quizá estos parámetros para una conducta que es una conducta social que hemos incorporado a nuestra cotidianeidad no son válidos. Porque de hecho, tranquilos y tranquilas todas, porque no os vais a morir de esto, una persona que consumiese drogas. Esa es la diferencia. Y lo hemos incorporado en nuestra cotidianidad con ese exceso de tiempo, con esa falta de control, con esa compulsividad con la que lo usamos,
porque en realidad no producía una distorsión grave de nuestra vida cotidiana, hasta que lo hacen nuestros hijos. Y en ese momento sí que se produce una distorsión a veces grave de nuestra vida cotidiana. Pero claro, nos miramos a nosotros con una lupa y a ellos con otra. Tenemos unos parámetros para nosotros, pero otros diferentes para nuestros hijos. Pasamos entonces al modelo de enfermedad y vamos a intentar averiguar por qué nos resulta tan útil. Porque veréis, desde el punto de vista del modelo biologicista de enfermedad tenemos un agente causante, ¿vale? Tenemos un individuo enfermo, porque es vulnerable, y tenemos una intervención terapéutica. Que cómodo es el modelo de enfermedad. Pero ¿cómo podemos patologizar una conducta social? Igual lo estamos mirando mal. Está claro que el agente causante es, podemos decir lo que no es. No es un teléfono móvil, no es un juguete, ¿vale? Es un terminal de acceso a Internet. Internet es una realidad inabarcable, infinita. Ese terminal de acceso a Internet le da a la persona que lo maneja la posibilidad de abrir una puerta de entrada y salida de información a la red de Internet. Eso es lo que manejan nuestros hijos e hijas. Claro, yo el término este de nativos digitales lo pongo también en cuestionamiento. Sí que es cierto que han crecido manejando estos aparatos, pero ¿saben usarlos? ¿Saben lo que es Internet? ¿Saben lo que está bien y lo que está mal? Yo no lo tengo muy claro. Entonces, tenemos al individuo, el sujeto vulnerable, al agente causante, en el modelo de enfermedad. Claro que son vulnerables a todo el contenido que hay ahí dentro. Claro que sí, claro que hay que protegerles de ese contenido. No tienen capacidad, no tienen filtro para discernir lo que les puede causar daño. Para eso estamos nosotros. Pero nosotros ponemos el aparato en sus manos y le decimos, ten cuidado. Ten cuidado. ¿Alguien entiende lo que para un niño de 10 años significa ten cuidado? Que no se me caiga, ¿no? Que no se me rompa, por ejemplo. Manéjalo con cuidado. Tú ya sabrás lo que tienes que hacer. El concepto chiquillada, yo no sé, es que esto es una chiquillada. No sé si para todos significa lo mismo, pero el concepto chiquillada en Internet no es chiquillada. Ellos lo van a hacer sin malicia, sin intención, porque no son capaces de ni siquiera de adivinar la dimensión que todo adquiere ahí dentro. Esos nativos digitales que manejan también el aparato no saben que Internet es un medio público siempre. Se creen que es un medio privado. Y que hay privacidad en Internet, no la hay. No la hay. No es que si yo tengo mi red privada, no existen redes privadas. No las existen. Toda la información que yo subo ahí arriba pierde el control sobre ella. Y puede ser utilizada contra mí. Y ellos no entienden esa dimensión porque no tienen capacidad. No han tenido recorrido vital como nosotros hemos tenido para saber cuándo nos equivocamos. Y antes nos caíamos en la calle, nos hacíamos daño en las rodillas, y ahora ellos tienen las rodillas a estrenar nuevas. Pero si se caen en Internet, las consecuencias son muy diferentes. Por eso no hemos encontrado cura. Porque esta enfermedad tiene tantas múltiples causas, tantas múltiples formas, lo decía, es inabarcable y por lo tanto no sabemos por dónde afrontarla. Vamos a avanzar porque voy a intentar cambiaros un poquito, rotaros del punto de vista, porque creo que nos estamos haciendo preguntas equivocadas y no tenemos las respuestas que necesitamos. Yo sé que es la tendencia de ese modelo de enfermedad es, se lo llevo al experto para que me dé las respuestas, pero yo lo voy a convertir en un boomerang que va a volver directamente hacia vosotros. Pasamos a la siguiente. La ventaja del modelo, del anterior modelo, es que si el problema son las redes sociales, o el teléfono, o los juegos, o lo que sea,
Si el problema es que esta persona vulnerable, mi hijo o mi hija, no ha sabido utilizar, ¿cuál es mi parte de responsabilidad? Muchas veces los padres me dicen, te voy a llevar a mi hijo para que tú le expliques lo que está mal. Pues sí, tú tráeme a tu hijo, yo le explico, pero tú le controlas. Una vez me llamaron, de verdad, en un colegio, en una clase de tercero de primaria, a hablar de Fortnite. Cuando surgió todo el mundo de Fortnite, y yo dije, ¿me podéis explicar qué hago yo en una clase de tercero de primaria hablando de Fortnite? Un juego que es para mayores de 16, si no me equivoco. 12, pero sí. ¿Vale? Para tercero de primaria no lo era, eso yo lo tenía clarísimo. ¿Un niño de 8 años va a utilizar mal el Fortnite? Sí. ¿Un niño de 10 años va a usar mal el móvil? Sí. Vaya. Porque se va a meter en problemas sin saber que se está metiendo en problemas, porque es absolutamente inocente de todo lo que se mueve por ahí. ¿Vale? Entonces, para mí, evidentemente el problema no es Internet, el problema no son ellos, el problema es social. Ese es el problema. Como comunidad estamos generando dinámicas tóxicas. Y eso es lo que tenemos que plantearnos todo y empezar a asumir nuestras responsabilidades. Sabemos que en las redes sociales somos productos comerciales. Lo sabemos. Sabemos que estamos ahí y cuanto más tiempo estemos, más expuestos a información consumista vamos a estar y por eso se mantienen las redes sociales y de eso viven muchas personas. ¿Queremos exponernos a eso? Pero eso lo hemos decidido nosotros y nosotras. Lo primero que yo le pregunto a una familia cuando me trae a su hijo o a su hija es ¿a qué edad tuvo el primer móvil? ¿Cuándo se hizo su primer perfil en redes sociales? Claro, si ellos son el problema, si ellos son los adictos, nosotros le estamos comprando la droga y encima le pagamos datos ilimitados para que la consuma sin moderación, ¿no? Entonces, claro, tenemos que ser conscientes de que todos estamos contribuyendo a eso, que somos los principales responsables de su generación y, por lo tanto, de su cambio. Últimamente estamos muy gratamente sorprendidos por este cambio, que no ha sido un cambio real de la juventud en relación al tema de las redes, ¿no? Cómo se han volcado, cómo se han movilizado, como estos que pensábamos que eran unos indolentes, unos vagos y que no daban para el agua, pues ha resultado que sí, que en el momento que se han sentido útiles, han podido salir. No nos equivoquemos, eso también ha salido de las redes sociales. Eso también ha salido. O sea que... Se me ha ido. Que igual que las podemos utilizar para bien y las podemos utilizar para mal. Yo creo que el entorno digital es un entorno de socialización y debemos asumirlo. Y debemos estar a la altura de esto, porque quizás somos nosotros los que no estamos estando a la altura. Y me explico. Hace poco hablaba con una chica que hacía muchos años que no la veía y bueno, esta chica me hizo varias consultas informales porque su hijo en su día jugaba demasiado a los videojuegos. La vi recientemente y me contó que su hijo ahora es periodista de eSports. Y encima pues se gana bien la vida con eso. Claro, durante años esta chica ha estado controlando, limitando el juego que hacía su hijo, pero si es su modo de vida y si es deportista de élite. Lo que pasa es que nosotros, como no hemos crecido ahí, no somos capaces de ver. Desde luego ellos van a necesitar nuevas herramientas para enfrentarse a un entorno social diferente, que no se las vamos a poder dar nosotros. Yo oigo criptomoneda y me dan vueltas. Y a lo mejor ellos tienen que aprender una nueva economía o una nueva... Pero al final, lo que es la socialización, de eso sí que sabemos. Yo considero que el problema de los nativos digitales es que son una especie de niño del libro de la selva. Los hemos dejado ahí solos, sin enseñarle normas,
sin enseñarles límites, sin enseñarles cuál es la conducta de supervivencia que tienen que tener en ese medio. Yo pienso que debemos ser civilizados en ese entorno de relación social, ¿vale? Y he buscado significados de civilización y he encontrado uno que me ha gustado mucho porque pasaba de las cosas o individuos a las comunidades, ¿no? Civilizar es hacer más educada y sociable a una persona, más educada y sociable. Y referido a la colectividad, hacer pasar una colectividad de un estado primitivo a otro más evolucionado en el orden moral y en el material. Es decir, que yo creo que ese estado primitivo podría reflejar un poco el estado de algunas redes sociales, bueno, de las redes sociales en general, vamos a decirlo así. Estamos viendo cómo la gente huye en masa de Twitter, porque han descubierto ahora que Twitter no era lo más ideal del mundo. ¡Qué sorpresa! Bien, pues sí, creo que todos debemos aprender a civilizarnos en ese entorno social que debemos reconocer, porque a veces nuestro hijo no está con el móvil, que hemos creado un nuevo verbo, estar con el móvil, es que está hablando con sus amigos. Antes estábamos en la plaza con los amigos, ahora estamos en un juego, estamos en Instagram, estamos en cualquier sitio. No es preciso el contacto físico y esto a nosotros nos descuadra. Pero bueno, bien, pasamos al siguiente. Llegado a este punto, veréis que la responsabilidad de la protección de menores, que está claro que las redes sociales deben tener sus mecanismos de seguridad, que está claro que la tecnología nos tiene que ofrecer modelos más seguros, pues también tenemos que utilizarlo. Así que yo creo que aquí están los responsables. Carles, dale a la siguiente. Ahí. Vuelve atrás. La de la foto de la familia. Ahí. Ahí nos quedamos. Vale. Me vais a permitir la imagen heteronormativa americana de clase media, pero yo creo que lo merecía porque me encanta esta imagen. Sí. Yo creo que ahí están los principales responsables de la protección de los menores en las redes sociales. Desde el reconocimiento de que esto ha venido para quedarse, de que esto forma parte de sus relaciones sociales, tendremos que civilizarlos en el uso, por su propio bien y por el bien de todos, porque los problemas que se están generando con esto, de verdad, yo creo que los grupos de WhatsApp de primero y segundo de la ESO son el principio del fin del mundo. Sí. Pero porque no los hemos civilizado en el uso. ¿Vale? Porque no hemos hecho la supervisión necesaria para educarles en el uso. Incluso a los adultos a veces nos cuesta. ¿Cómo les vamos a enseñar? ¿No? Claro. ¿Pero ¿qué los es grupos de WhatsApp te refieres a los de la clase o a los de los padres? Por ahí. Podríamos decir que el grupo de WhatsApp de padres de los 5 posibles Los que hay. grupos de WhatsApp de padres son el demonio, eso. Claro, pues ahí va. Bien, ¿qué está en crisis en este momento en los modelos de familias diferentes que hay en este momento en relación al tema digital? Pues primero, que yo creo que la tendencia individualista que se ha ido desarrollando desde muchos años a esta parte nos ha hecho olvidar que somos colectividad, que todo lo que uno hace tiene un impacto y una repercusión sobre la comunidad, que no vivimos aislados del mundo. Entonces, claro, la primera familia que compra el móvil al niño de la clase tiene un impacto sobre su clase. Está claro que esa familia es muy libre de comprar un móvil a su hijo si quiere, pero va a tener un impacto sobre los demás. Y eso nos tendremos que parar a pensarlo también. Somos colectividad. Lo que hacemos individualmente le afecta a los demás. Igual que sumamos, restamos y generamos problemas. Y otra es que hemos valorado quizá la función proveedora de la familia y nos hemos olvidado de la función educativa.
papel, darles todo lo que piden o darles solo lo que necesitan y enseñarles a utilizarlo. Yo creo que eso es lo que está en cuestionamiento en este momento. De repente hemos tenido medios, no grandes medios, pero lo suficientes para que tengan cosas. ¿Eso ha producido felicidad o ha producido problemas? Claro, es el dotarles de esa herramienta, de ese terminal de acceso a Internet, les ha abierto una puerta infinita a un mundo de basura. Esas horas y horas y horas se las pasan tragando basura. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una chica de 15 años que desarrolla trastorno de la conducta alimentaria, autolesiones, tiene desarrollo social y además usa mucho el móvil, identificamos enseguida el culpable, el móvil. Pero no es el continente, sino el contenido. Esta chica estaba viendo a través de TikTok, a través de Instagram, vídeos de personas autolesionándose desde los 10 años. ¿Cómo se ha organizado toda esa basura en su cabeza? ¿Alguien se ha parado a preguntárselo antes? Pues no hay filtro. Yo en una clase he tenido que hacer algo que pensaba que nunca iba a hacer, justificar que la Tierra no era plana. O sea, es que hemos vuelto a la Edad Media. Y ellos lo dan por cierto, ¿por qué? Porque lo he visto en TikTok. ¿Qué es lo que me están contando aquí en el colegio? Esto es mentira. No tienen filtro, y si vamos a la pornografía ya ni os cuento. O sea, limitamos tiempos, pero también limitamos contenidos a los que pueden acceder, porque no son capaces de gestionar esa información. Si vamos a la violencia, os diría exactamente lo mismo. Lo mismo. El concepto de violencia que ellos tienen no es el concepto de violencia que yo tengo. Eso lo tengo clarísimo. Y está claro que por jugar a un videojuego violento uno no va a comprar un arma inmediatamente y se va a cargar a todos sus compañeros. Pero lo que han hecho es vaciar de significado la violencia. No solo es un juego, sino que además es divertida. Eso en su cabeza, ¿cómo se organiza? Pues se organiza de manera que hay cantidad de agresores entre ellos que no tienen conciencia de ser agresores porque hacen lo normal. Y hay cantidad de víctimas de agresión que no se atreven a quejarse porque es normal que te traten así. Porque en su imaginario, en su narrativa, ellos no pretenden hacer daño. Pero lo cierto es que lo están haciendo. Vas por los pasillos detrás de ellos y te das cuenta que de cada 5 palabras que se dirigen entre ellos, 3 son insultos. Que es broma, que lo sé. Pero ese chaval que recibe el insulto se está yendo a casa pensando que es tonto, gordo, gilipollas o feo. Porque todo lo que recibe es basura y basura. Esos vídeos cortos estimulan el cerebro. Lo estimulan muy bien. Y para un niño, para una niña, es muy cómodo estar ahí. A nosotros nos pasa, nos ponemos a ver ese tipo de vídeos y es otro. Porque además mientras estoy aquí, no estoy en otro sitio que tengo que estar, que no me apetece estar. Que es haciendo los deberes, ahora voy. Y cuando digo ahora voy, creo que ahora voy a ir. Pero es que empezamos porque me gusta mucho. No, espera, otro ya. Termina la partida y ya. No son capaces de controlar eso. Les faltan herramientas de control. ¿Vale? Por lo tanto, muy bien. Vale. Eso es que ya tengo que acelerar. No. Vale. Bueno, que no me quería ir sin dejaros algunos consejos, ¿vale? Porque yo pienso que las respuestas las tenéis vosotros, así que el boomerang vuelve hacia vosotros y para familias. Primero, valorar necesidades y capacidades. Vamos a limitar si vemos que no son capaces de manejar. Vamos a controlar. Nos lo han dicho, tenemos autoridad para ello, tenemos herramientas legales para ello. Hay que educar en el uso. No les dejamos el aparato y ya está. No. Estamos con ellos enseñándoles lo que es correcto y lo que no es correcto, como les hemos enseñado a andar por la calle. Intentamos protegerlos frente al riesgo. Yo soy súper fan de las herramientas de control parental. Yo sé que hay formas de salsárselas.
pero también debe haber consecuencias y tú me lo creas, ¿no? Hay que controlar y limitar la privacidad, la intimidad a determinadas edades. Permítamelo, está bien saltarse esos derechos con el fin de protegerlos, y ha faltado incorporar un contexto social importante, y es la de las familias de padres separados. ¿Y cómo se utiliza esto? Como arma arrojadiza a la otra parte. ¿Vale? Porque yo he visto situaciones muy complicadas en el que el padre denuncia porque la madre ha intentado limitarle y controlarle el móvil que se le había comprado el padre. Y aquí es cuando los adultos complicamos enormemente la vida de nuestros hijos. Bien, establecer alianzas sociales. Había un programa que decía, solo no puedes, con amigos sí, ¿no? Pues esto también es una conducta social, y en la medida que establecemos alianzas, pues a lo mejor hay grupos de familias que se están movilizando ya para crear un pacto social, para evitar que sus hijos entren en esa vorágine antes de tener capacidad. Y ya la última, y no menos importante, Carles. No, WhatsApp. Tiene que haber una última. Sí, aparece. Ah. Madre mía, que era mi momento publicidad. Y ahora para que me sigáis en Instagram. Que ahora no va a salir. No sé, no entra. Bueno, pues un casabón. Lo dejo así para no alargarla. Vale. Facebook, Instagram, donde intentamos analizar muchas veces este tipo de historias, abordar con esa idea de súmate al cambio, es para que hagamos colectivo, que siempre la prevención funciona si todos lo hacemos al mismo tiempo, ¿vale? Pues muchísimas gracias. Bueno, bon dia, jo soc Xavi, no sé si al final això funciona. Bueno, si no fem el mateix sistema. Jo soc Xavi i he fet una guàrdia perquè jo treballé en urgència, així que he dormit 3 hores, així que si me veia un poc espès a l'hora de parlar, és per això. I dit això, la xerrada la titular xarxes socials, creador i usuari. Però és veritat que parlem molt dels fills i de la gent jove com a usuaris, però també està la part de creadors. No sé si alguna vegada vos han dit yo quiero ser tiktoker, yo quiero ser influencer, o vamos a subir este vídeo, aunque está esa parte també de voler publicar i exposar-se. Aleshores, volia tractar les dues formes, tant com a usuari i com a creador. I bé, això era abans. Quan jo era adolescent, en 15-16 anys, les xarxes socials eren aquestes. Teníem YouTube, que teníem uns vídeos d'aproximadament uns 12 minuts, perfectament. Tu veies el vídeo de 12 minuts i teníem milions de visites. El 20, que era com la xarxa social en la qual publicaves fotos. Sí. ¿Podrías hablar en castellano? Es que la charrada es en valencià, en el cartel yo posaba. De todas maneras, si hay algo que no entiendes o lo que sea, me lo puedes decir o más tarde en la charla te lo comento sin ningún problema, ¿vale? Ok. Y después el Instagram, que el Instagram era pues publicar fotos. La gente publicaba fotos en Instagram. No, explícame eso. No, de veritat, és que avui en dia ja no se publiquen fotos en Instagram. Abans tu podies publicar una foto i se quedava en el teu perfil i ahí se quedava. I la gent la podia veure, comentar, donar likes, podia fer tot això. Ara ja no, els joves no publiquen fotos, publiquen stories. ¿Sabemos lo que son las stories? Es el mateix format. Es que ara hem passat, i també així hi havia 4 gatos que eren els influencers, que eren les persones que se dedicaven a fer vídeos. I eren 4 famosets que eren eixos i era molt difícil de seguir. Per això, amb la pandèmia i el Covid va canviar totalment. I TikTok, que abans també era només per a fer balls, passaria poc, pues se va convertir en la salsa que coneguem ara, que és de vídeos curtets, de
10 segons, 12 per ahí, i també YouTube també se va posar en el carro, que són els YouTube Shorts, que va fer el mateix, i Instagram també, el mateix. Vídeos curtets. Van passar de vídeos llargs que la gent podia mantenir una atenció continuada als vídeos instantanis en totes les xarxes. Clar, perquè funcionava, perquè TikTok va ser el primer que va descobrir que això efectivament era molt addictiu i permetia a l'usuari quedar-se a la xarxa social enganxat completament. I ja després ja no hi havia 4 gats que feien el contingut. Ara ja qualsevol persona publicava el vídeo i podia tindre visualitzacions i visites d'una manera més o menys triomfant. Aleshores, és totalment un canvi de paradigma. I és més o menys en el moment en el que ens trobem ara. I en Instagram, les històries també. Les històries és passar foto de lo que està passant en el moment i després es borra. Els joves ja no publiquen fotos en Instagram, només en la part d'històries. No sé si s'entén això, perquè és un poc confús, però bueno. Continuem la diàlogo i ens trobem en això. És vídeo tras vídeo. I és que la ment, quant de temps penseu que tarda en decidir si se queda en un vídeo o no se queda? 3 segons? Medio segundo. Sí. Sí, és aproximadament un segon. En un segon, és a dir, tu mires ja el vídeo que segueix i ja decidisses si el passes o no. Ja en una foto és fora. Per això també els creadors, quan fem contingut, és molt important la imatge, la llum, com fem la fotografia, perquè com cridem, què és el primer que diem, com enganxem, perquè és el més important per a que un vídeo pugui seguir veient-se. Si el primer segon del vídeo no t'enganxa, aquest vídeo no va triomfar. I bueno, este és el meu perfil, en el qual també, i això també ho poso en pràctica, perquè com a creador de contingut, se posen trampes per a que la gent pugui raure. Tu no pots posar una pausa al principi d'un vídeo, per exemple. Si poses una pausa de hola, buenas, ja està, ja es cara. Hola, buenas, el vídeo ja no ho va veure ningú. I així tinc un exemple. Així tinc uns vídeos que se m'han fet molt virals, d'un milió de visites i tal, i és un vídeo amb molts efectes especials, i ja comença cridant, és una cosa com molt llamativa. I l'últim, que és este d'ací, és un vídeo en el qual jo dic, hola, em vaig a fer consells sobre salut mental per a la gent afectada sobre la dana. I soc jo, assegut, sense cap efecte especial, des de la naturalitat que puc tindre, contant ajudes per a la gent que ha sigut afectada per la part de ser psiquiatre. Pues això no... Això no, perquè ja, és a dir, la gent ja veu el vídeo, no crida, no exagera, no faig res així extravagant, i esto no me gusta. Però si posa colorins, posa coses, o posa... Això enganxa. I és així, perquè és que els veig funcionar, passem de diapo, com una màquina escurabutxaques o tragaperres, però tant per a creador com a usuari, de les dues maneres. Tu, com a usuari, no m'interessa. Este me interesa, me quedo viéndolo. No me interesa. Este sí, i like, i comentari. I és el mateix sistema. Tu, com fas? No, fracaso. Recompensa és el que t'incita a continuar. Fracaso, recompensa. I com a creador ens passa el mateix, perquè és vídeo que no funciona, vídeo que es fa viral, vídeo que no funciona, vídeo que es fa viral. I això també enganxa. I això és el que vol l'aplicació també, que els creadors, la gent que fa vídeos, estigui totalment enganxada i siguem actors gratis. Perquè TikTok o Instagram és com si fos una productora de cine. Tenim milions de pel·lícules, que són els vídeos,
i vol gent que treballa gratis per a ells. I el salari són likes. És a dir, si tens èxit, tu tens likes. Ah, tengo 5.000 likes. Ja no se cobra per els vídeos. Tu pots tenir un vídeo de 1 milió de visites, no vas a cobrar res. Abans sí, però això ha canviat. Ja no cobres res per el vídeo, cobres likes i comentaris. Després de tot lo demés, col·laboracions, etc. I bueno, si algú decidís ser creador, també hi ha la part del hate. I això també s'ha d'explicar també als... Bueno, als nostres fills, jo no tinc fills, als fills. Això també s'ha d'explicar. Que és veritat que publiques el que publiques, hi ha cert grup de gent que no li va agradar. I a més de no agradar-los, no faran només scroll i ja està, sinó que t'ho diran. No sé en quin objectiu, però t'ho diran. I això s'ha de gestionar, perquè pot ser abrumador si tens molts comentaris negatius. Pot ser realment molt frustrant. I una estratègia que faig jo és no contestar. Això se diu don't feed the troll. Clar, don't feed the troll. És com el lema, no alimentes al troll. És a dir, el que se vol és que vagi jo ahir a respondre i a tindre el debat, no sé què, i jo sé que no vas a treure res d'això. No vas a treure res. De fet, els propis usuaris, altra gent sí que contesta. ¿Qué dice esto en España? Si eres catalán. Y dice, eres valenciano. ¿Sabes? És a dir, jo sí, pues ja tinc que respondre, i jo no tinc que respondre, perquè si no es cauen en el xoc. Si baixem a contestar els comentaris més negatius, és com un poc de baixar-se. I així, quan som creadors, quan publiquem nosaltres el vídeo, ahí tenim cert poder per escenaris, tenim una certa posició de superioritat en aquest sentit, i també perquè ens exposem, és que és un perill exposar-se. És un perill perquè, clar, ja estem parlant de menors. Si jo soc menor, vull fer un vídeo, doncs hem de tenir molt de cura en el que pugem i el que publiquem, perquè això pot tenir efectes després quan siguem majors. Ja hi ha programes que potser en la teua cara ja poden saber en quins vídeos i en quins fotos estàs en tot internet. I clar, jo en 12 anys puc fer un vídeo de ballar en tu TikTok, o puc fer un vídeo d'una broma, que això també ha passat. Va passar un cas d'un influencer youtuber que va fer una broma en la qual va gravar-se, li donava unes Oreos a una persona sense casa, toma unes Oreos, i diu, ai, gràcies, gràcies. I la pasta dels Oreos, en compte de sucre, era pasta de dientes. D'això ho va gravar i ho va publicar. Ho dic per vincular les coses, no ho expliquem, no ho expliquem. Esta setmana el que ha passat és que Televisió Espanyola ha fitxat a Mr. Jagger, i Mr. Jagger ha sigut històricament un youtuber un poquito faltón, un poquito fuera del mundo. Y entonces, claro, ¿qué es lo que han fet? Hi ha programes que te recuperen els tweets dels últims, lo que siga. I ara té tota la seva vida retratada en tots els comentaris que ha fet, que ell en el seu moment pensava que era por las risas. Clar, en aquest cas, jo el veia, és dels originals. I és un humor molt negre, però a nivells extrems. I clar, això també has de ser conscient que és humor i que no és real i que per això també està aquesta part de consciència. I què estava dient abans? La pasta de dientes. Ah, la pasta de dientes. Clar, este senyor, clar, el van cancel·lar, unos comentaris negatius, va ver el vídeo, a juicio, no sé què, però este senyor, quan tinga 20 anys, se presentarà a una empresa, currículum tal, con su currículum excelente, no sé qué, tiene muchos estudios, tal, y a lo mejor está el programa, vamos a ver lo que ha hecho esta persona en internet. Ay, Això és faro. lo sentimos mucho, pero es que no podemos contar. Y una cosa banal, que quan teníem 13, 14, 15 anys, ens pensava que no s'ha de repercutir, després, en el futur, ens pot costar un treball o diversos treballs.
Això també s'ha de tindre en compte a l'hora de publicar. Perquè és que l'anonimat és molt fàcil. També, això des d'usuari, per la part del hate. Clar, molta gent és anònima i se pensen que poden dir el que vulguin. No hi ha límits. Com soc anònim, puc dir el que m'isca. Això és molt perillós. I no pensen que hi ha una altra persona a l'altre costat? Clar, és com despersonalitzar. No estic parlant amb un ser humà, estic parlant, no sé, en una entitat ahí que no té ni cara, ni ulls, ni mirada, ni una vida darrere, ni emocions, ni res. Estic parlant en un comentari que m'ha dit que me lave los dientes, que tengo una cosa... Jo què sé, saps? I tot és dolent. Perquè clar, sempre ens centrem en la part negativa de les xarxes socials, no? de tot el que els perills que n'hi ha com a usuari i com a creador. És que d'usuari, el que diem abans, de perdem tant de temps que se podria gestionar en altres coses, sobretot per als menors. És a dir, com podem competir en una màquina que t'ensenya vídeos cada segon i tu pots decidir el que més t'agrada i damunt la màquina t'ensenya els vídeos que més t'agraden? Com podem competir després en una xerrada de 15 minuts en la que estigui jo així xerrant de manera contínua i no hi ha efectes i no poden scrollear? O en una classe, en l'institut, no se pot, és com un entrenament. Després, per a prestar atenció durant 55 minuts a una classe d'història o de matemàtiques, el cap no està per això. És que és impossible poder focalitzar si després jo arribo a casa i estic 5 hores en el TikTok. És una manera d'entrenament del cervell, que el cervell s'acostuma a la recompensa instantània. La màquina tagapeles que dèiem abans. I després, quan anem a la normalitat, fins i tot una pel·lícula. També costa veure una pel·lícula d'una hora i mitja. No podem mantenir l'atenció una hora i mitja d'una pel·lícula. I se suposa que és entreteniment. Ja, si damunt és una classe i damunt no ens interessa, apaga i vámonos. És que no podem fer res contra això. I per la part de... Clar, per la part de creador, si tot és dolent o no, també és una oportunitat avui en dia fer vídeos. No és una cosa negativa. Abans sí que només els influencers youtubers que es feien amb objectiu d'entretindre. Avui en dia, doncs no. Avui en dia una persona pot fer vídeos parlant de salut mental, per exemple Marian Rojas, no sé si algú la coneixeu, doncs ella s'exposa, publica vídeos i gràcies a això té un món, un nínxol en el mercat i després li arriben les xerrades, li arriben les oportunitats, li arriben més pacients i ella se guanya la vida, té la part de psiquiatria i a banda de les xarxes socials. I això és en tots els àmbits. Un esportista que se dedica a entrenar, a banda té un canal d'Instagram o de YouTube en el qual dona consells a gent per a poder entrenar i això també li permet tindre més clientela. És com l'exemple del eSports. És a dir, fer la creació també té una part positiva en tots els àmbits. De qualsevol professió, això ens pot beneficiar. Però, clar, requereix aquesta certa maduresa i saber per què ho estem fent. Que això és un poc el que també hauríem d'explicar als més joves. I jo crec que per la meva banda ja està. Si teniu una pregunta, algo que dir, de fer l'ordre de 3-3, no? Bueno, una cosa, jo vaig abusar del meu privilegi de ser organitzador. He esperat que acabarem tots per a contar el que falta. I crec que el que ha faltat és explicar el model de negoci de lo que es una red social. ¿Vale? El modelo de negocio. ¿Con qué ganan dinero ellos? Y cómo han evolucionado y cómo han canviat fins a arribar al moment en el que estem. Li estava comentant al meu nebot que vosaltres se'n recordeu quan vaig ir a Facebook? Arribava un moment en el que dia, ya lo has leído todo. ¿Se'n recordeu que això passava? Sí. Ya estás al día. Y esa era la recompensa. Ya lo has leído todo. Y no les podies llegir als teus amics. Ese es el modelo inicial de Facebook, un modelo horizontal de vamos a hacer una orla, que se va a hacer para llegar, pero bueno,
peores motivos hemos encontrado para hacer cosas, ¿vale? Entonces, el model de negoci va evolucionant cap a la venda de publicitat. Són empreses de venda de publicitat. Punto final. No volen que ens relacionem millor, ni que convivim, ni que la democràcia millore, ni que ens duguem bé, ni res d'això. El que volen és el mercat de l'atenció, controlar-lo per a vendre productes a les empreses. I per això aprofiten els creadors de contingut. I per això heu notat que ha passat el mateix en totes, que ha aparegut la pestanya del For You. I ara que s'està produint la gran migració a Blue Sky, en Blue Sky el For You està a la dreta. En canvi, el For You, a ver, que doy cosas por saber. Vale. Diguem-ne que tu quan entraves el que veies era els teus amics, els teus seguidors, a la gent que tu li havies donat follower, no? Vull dir, a mi m'interessa aquesta persona perquè la conec personalment o perquè és una persona interessant que tu li donaves follow i ahí hi havia una columneta en el que tu veies a aquests que havies seleccionat i no veies a ningú més. Però clar, en Silicon Valley digueren, esto no es un negocio, dominan ellos. Ells gestionen aquí miren i aquí no. I han introduït la pestanya del For You, que és, ¿por qué me sale este tío? ¿Por qué me hice este tío si yo no conec de res? Por el For You y el algoritmo. ¿Vale? De manera que ara n'hi ha una columneta que podeu veure en les xarxes socials que són aquí seguixes tu, que te la conserven, però no ix per defecte. Per defecte, i la primera... El gran negoci de TikTok, que ho va intentar explicar Xavi, és el següent. Quan tu entres directament, sense tocar res, t'apareixen vídeos. I t'apareixen vídeos del For You, no dels teus seguidors. Si vols veure els teus seguidors, te n'has d'anar a l'altre. De manera que ara ja tenen el control, és com si fos una televisió. I te programen. Te programen d'acord amb el que més t'agrada. I en l'algoritme, d'acord. Però te programen. I te claven la publicitat. Suposa que, como somos todos de la misma generación, de una generación de Facebook, hem vist com ha canviat Facebook. Una publicació d'un amic, 2 de publicitat. Una publicació d'un amic, 2 de publicitat. Clar, ahí ja és extremo. Ahí ja és total. Lo que vull dir és que n'hi ha persones, empreses, que tenen molts diners i que tenen molta capacitat, dissenyant per a que el model de negoci siga el de captar dins del mercat de l'atenció per a competir amb la televisió i amb els videojocs i amb les plataformes. El mercat de l'atenció està caríssim. Entonces, podria entendre, però ho dic perquè quiero ser tiktoker, no va a cobrar ni un clavo. Al principi no vas a cobrar res. Lo que sí que fas és immediatament te criden per a fer col·laboracions en Shein, col·laboracions en Temu, col·laboracions i microinfluencers. Perquè el model de negoci que hi ha... Al principi esta xerrada seria los derechos els drets dels menors en TikTok. Per què? Perquè TikTok té un algoritme extremadament agressiu. Té l'algoritme més perillós i, com a SICOM, després de tota aquesta història de conscienciació i visibilitat de los menores i de los hijos i tal, n'hi ha un dret ciutadà que s'ha de regular, que és el derecho de acceso a mi algoritmo. Yo tengo que tener derecho a controlar mi algoritmo y el de mis hijos. Es un dret bàsic de control parental. Si jo puc decidir... los que ven de la televisió, perquè el que no han explicat així és... Jo soc de comunicació audiovisual, per tant, jo vaig estudiar comunicació audiovisual i jo era de los de se te va a quedar la cabeza cuadrada de tanto ver la tele. Perquè sí, Perquè la meva germana li agradava molt així i a mi no. Bueno, a mi m'agradava més la tele. I també us conto una història, diguem-ne, per a posar el contrapunt. Un dia m'estava examinant de comunicació audiovisual y me va a decir el tema series de los 80. Canción triste de Hill Street. MASH. La televisión social de los 80 en los Estados Unidos. Me vais a ir de pregunta. Excelente. ¿Vale? Lo que vull dir és que, clar, eSports, jo conec a molta gent en eSports, i luego, Xavi, una cosa que li ha faltat explicar, ja me calli, ¿vale? Perquè n'hi ha preguntes i m'agradaria fer algo de conversa, però és que no sé el temps ni les ganes que quedaran. Com a gent, la manera més intel·ligent de gastar les xarxes socials, si un nano diu jo vull crear, és a dir, jo vull exposar-me, no és consumidor,
és entendre que això servirà com a currículum. I com a currículum, per exemple, Xavi demostra que domina en els seus vídeos com a mínim 4 idiomes. Avui ha parlat en valencià, però domina l'alemany, l'anglès i el castellà, evidentment. I això en els seus vídeos se veu. No solament se veu que de xicotet fem un vídeo en el que era un sketch en el que estaba prohibido decir en plan. ¿Vale? Y estaven dins d'una sala y estaba prohibido ir en plan y de sobte entraba una persona y entonces dicen, no lo dejes pasar, no lo dejes pasar, ¿por qué? Porque dice en plan. ¿Vale? Pues ese vídeo está ahí, está en YouTube, ¿vale? Vull dir que un dia el trobaran, però allí també demostra capacitat crítica, és a dir, vale, vols crear vídeos? Ok, perfecte. Vols crear vídeos? Quin tipus de vídeo i què vas a demostrar? I què és el primer que li cal fer el cap a Pau, que sí que és creador, que fa doblatges i tal. Ell de moment ja ha demostrat que en un mateix sketch sap fer la veu de 5 personatges. No sé si se guanyarà la vida algun dia com a actor de doblatge, però ha demostrat que sap dos llengües i sap fer la imitació de 5 personatges. I bueno, ja està, volia complementar un poquet i ja passem al model de conversa. Jo, si voleu ara, fem un descans, si se volen algú, si no se volen algú, pues continuem, ¿vale? Yo quería aclarar lo de la edad, teníamos, ciertamente la edad mínima 16 años para consentir y para casarte, y luego 14 para la protección de datos y 18 el resto de cuestiones, que me he quedado con la primera clavada y ¿cuándo me toca? ¿Cuándo me toca? Necesito aclararlo, ya sé que sabe la gente. Para casarse, entonces 16 años. Sí, o nunca. De hecho, La edad mínima para casarse ahora es 29, no sé. Creo, no sé, legalmente no lo sé, pero debe estar ahí. Antes no te dejas. ¿Con consentimiento paterno o sin consentimiento? A ver, A los 16. A los 16 ya tienen derecho de emancipación. Depende. Si están emancipados. Está emancipado. 14 también es la edad en la que se pueden hacer redes sociales, ¿no? Con una autorización para... Porque tienes el derecho de la disposición de los datos. Exacto. Sí. Pues un poco esa es la base. No quiere decir que tengas con 14 capacidad de tener un perfil en redes sociales. De todos modos, ellos lo entienden. Hombre. Sí, Cuando se hace alta en TikTok, ellos ponen que han nacido en 2000, no sé cuál. Es que una de las cuestiones más complicadas que se está planteando es la capacidad tecnológica que tienen las redes sociales o las plataformas, las páginas web en general, para poder controlar si efectivamente la persona es mayor de edad o no. Porque claro, imagínate que de pronto Facebook, que tiene 3.000 millones de usuarios, más de 3.000 millones de usuarios, recibiera documentaciones de DNIs de cada uno de los 3.000 millones de usuarios para comprobar. Pues, esta semana, lo digo porque Australia ha prohibido, ha prohibido tener redes sociales esta semana mismo. Ha prohibido tener redes sociales a menores de 16 años. Y lo que ha hecho ha sido derivar la responsabilidad, es decir, hacer exactamente esto que comenta Francisco, es decir, que no, la responsabilidad es de la red, no del niño, ni de los padres, es de la red. La red tiene obligación y de hecho en las casas de apuestas hay que subir el DNI y hay que subir un método de pago y esas dos son suficientes. Bueno, al final saben cómo saltárselo, pero lo que ha dicho Belén me parece fundamental, el hecho de poner regulaciones, controles, implica que luego la responsabilidad y la retribución, es decirle, bueno, vamos a ver, te puse todos estos obstáculos, bueno, también os tengo que decir una cosa, que hubo 2 tipos del Politécnico que se saltaron todos los controles del Politécnico para aprobar un examen y yo dije, que los aprueben. En el Politécnico, vamos a ver, es decir, no. Hostia, en el Politécnico y te saltas todos los controles, digo, nada, dale la nota. Piénsalo, es decir, es como aquellos que se hacían la chuleta tan chula, que el talento estaba ahí. En el Instituto Carne Morvedre creo que hay una con toda la gramática inglesa. En el departamento, cuenta la leyenda. Tío, ¿os acordáis del salón de actos? Es decir, que ahí en el Carne Morvedre nos hacían los exámenes en el salón de actos y teníamos que escribir en una tabla, ¿no? Entonces hubo quien se fue a por la tabla y se escribió toda la gramática inglesa. Entonces, apruébalo ese tío, una máquina, ¿vale? O sea que sí que ya este tema, la ciudad de Nueva York
lo que pide es que se etiquete, bueno, el Estado de Nueva York, porque no sé casi si es la ciudad o el Estado, ya demana que se etiqueten. És a dir, que de la mateixa manera que tu quan compres tabac pone fumar perjudica seriamente su salud, tu quan entres a una xarxa social, el contingut o la primera advertència, que te la votes, segurament, però que la primera advertència siga este producte puede causar ta. És a dir, que aquestes xerrades el que intenten és, i ara ja entro en lo que ha dit Belén, crear esa sensación comunitaria de concienciación de creación de derechos, tanto el derecho de acceso al algoritmo como el derecho de la protección de los intereses del menor por encima del negocio. ¿Vale? Y eso no te digo nada. El derecho de saber cómo funciona el algoritmo ya está. Ya está, a través de la ley de protección de datos, a través de la ley de mercado de servicios digitales, reglamento de los servicios digitales y incluso del reglamento de inteligencia artificial, lo que se está fomentando es la transparencia, obligando a la transparencia. De hecho, se prohíben las decisiones automatizadas si no hay una persona detrás pero si no se explica cómo funciona esa decisión automatizada y segundo, si no existe la posibilidad de impugnar la decisión de esa decisión automatizada frente a una persona. A ver, que nos estamos poniendo un poquito técnicos. Eso se refiere a los algoritmos... Traducción. A los algoritmos de, por ejemplo, de selección de personal o de concesión de becas o de concesión de el paro. Todo eso va a ser atravesado por algoritmos, ¿vale? Y entonces ahí es donde tienes el derecho a exigir la intervención humana, por ejemplo. No, jo estic parlant del dret de conèixer i influir en els algoritmes comercials. El algoritmo de Amazon, el algoritmo de Netflix, el algoritmo de TikTok, el algoritmo de Instagram. Jo hauria de saber per què m'ensenyen el que m'estan ensenyant i poder demanar coses tan senzilles com, per exemple, l'idioma lo capta. A veure, jo el que he fet ha sigut la part contrària i estem en una altra fase, que és el que se diu l'entrenamiento d'algoritmos. Quant de temps tarda l'algoritme en detectar qué es lo que a mí me resulta útil y qué es lo que a mí me resulta interessant i nutritiu. I, per tant, quant de temps tardaria en entrenar un algoritme per a que ho mirara el meu fill, que després se carregaria l'algoritme, perquè després sabem que quan entres en el mateix perfil de Netflix t'han fotut i te comencen a dir coses que no tenen ninguna història. Però aquest dret, aquest tipus de xerrades, el que formen part és d'aquesta necessitat de començar a pensar tengo derecho a que mi algoritmo me lo expliquen y a intervenir sobre él. ¿Vale? Es que parece un partido, parece que estamos en la radio otra vez. Digo que yo pienso que no es excesivamente malo, quiero decir que al final que a mí me muestren algo que yo estoy buscando, lo que quiero es que dejen de mostrármelo cuando yo lo he comprado, que eso es bastante más pesado. Pero que a mí me muestren lo que yo estoy buscando para mí es un avance a nivel comercial y además las redes sociales han permitido democratizar que justamente cualquier tienda pequeña pueda crear su pequeña tienda tienda online y poder vender sus productos de cualquier forma con una campaña que sea muy barata. Como si estuviéramos en la radio. Ahora te digo, pero yo como mínimo tengo el derecho a salirme de eso y decir que no me apliquen ningún algoritmo. Pero puedes hacerlo ya, Sí. Puedes elegir si quieres que salgan anuncios personalizados o no. Sí. En la mayoría de redes. No, yo lo que digo es que me puc eixir de qualsevol algoritme, que me mostren només... Eso era más complicado. Bueno, fijaros, si eso es complicado para el mundo adulto, imaginaos los para niños y niñas. En ese tema quería comentar, yo por ejemplo estudio psicología y trabajo con adolescentes. Entonces, cuando yo tengo un hijo que es adolescente, empieza a crear contenido en TikTok, se crea una cuenta de TikTok, por supuesto, apoyado por su tío cuando no tiene la edad que corresponde, pero su tío le respalda en este tema, empieza a escaparse de mi control, todo esto, y de repente descubrimos, porque en aquel entonces, ahora por ejemplo no tiene Instagram, y por supuesto yo no veo lo que publica en Instagram porque yo he hecho lo posible para que yo no lo vea. Ni en la cuenta de Instagram, ni en la cuenta que llevo del ayuntamiento. Bueno, pues en TikTok de repente descubrimos que tiene 500 seguidores. Y le preguntamos que cuántos conocía. 4. Y lo tuvimos toda la tarde eliminando seguidores, 490 y pico que tuvo que ir eliminando. ¿Cuántos años tendría, Pam? Yo qué sé. Esa es una pregunta. Que ganas de saber me
o algo? Está en la fase de dejar ver. A ver, Sí, en esta sala siempre hace lo mismo, ¿eh? El otro día publicó su Suele ser estado que tenía 15.000. Pues desde aquel entonces hasta los 15.000 llegó un momento en el que yo tuve que pensar, yo no controlo TikTok, ignoro por completo, tampoco entro en sus WhatsApp y todo esto, ¿vale? Y no sé si opinas como yo. A la base de todo esto lo que decidí fue educar en valores. Cuando ya vi que se escapaba de mi control todo lo que tenía ahí dentro, empezamos a tener problemas en los grupos de WhatsApp en sexto de primaria, porque los grupos de WhatsApp se utilizan para eliminar a la gente del grupo, hacer grupos aparte y dejar a uno abandonado sin saber cómo quedan los demás. O sea, a base de todo esto, que yo escapaba totalmente de mi control, decidí educar en valores. Pues, a ver, tienes que ser responsable, tienes que saber lo que estás publicando, tienes que saber que no tienes que publicar ni tu cara, ni dónde vives, ni nada de esto. Intenta tener un perfil lo más privado posible, y porque el contenido para mí era imposible. Le pregunté el otro día, por ejemplo, cuando publicó su estado que tenía 15.000 seguidores, dije, ¿esto podemos ganar dinero con esto ya? Y me dijo, pues igual sí, no lo sé. Pero me hizo gracia porque me respondió algo así como, pero es que si entramos en esto ya me obligaría a tener que publicar y a diario y tal, y no quiero esto. De momento yo lo tengo ahí como un... Y digo, madre mía, sí que nos ha salido bien la jugada esta. Te lo digo porque no sé tú cómo lo has trabajado social, pero el tema este no sé si puede ser una... Estamos aquí todos... Qué falta de nervios. Qué angustia. Claro, fijaros, es que estamos aprendiendo a convivir en un medio que desconocemos absolutamente, pero que ya forma parte de nuestra vida cotidiana. Entonces, claro, dices, no puedo frenar, esto es un río que no puedo frenarlo, pero puedo darle herramientas para que tenga un mínimo de seguridad. Tú también valoras las características de tu hijo. Sí, si tu hijo desde los 11 años ha metido en grupos de WhatsApp que se llama Grupo para Liarla, peleas Puerto de Sagunto, igual que tenga 15.000 seguidores te generaría una gran inquietud, ¿no? Porque dices, este chiquillo es muy impulsivo, es muy disruptivo, no acepta normas, no acepta límites, encima se mete en problemas, pues todo eso se complica. Claro, es que esto es tan diferente como todas y cada una de las personas que formamos parte de ello. Pero lo que tenemos que llegar es a la convicción de que hay que convivir con ellos. O sea, tenemos que civilizarles en el uso, y civilizar significa exactamente eso, darle valores, darle normas, que entienda que tiene límites, que entienda que cuando se pasan esos límites tiene una consecuencia, como pasa en la vida real. ¿Vale? Un poco esa es la única vía que se nos abre para convivir correctamente en este medio. Porque yo creo que el control, o sea, ejercer un control, hay un control que tienes que ejercer, de límites, tal, pero hay un control al que no llegamos. Y no llegamos por desconocimiento y por pereza. Porque yo podía ponerme las pilas y decir, escúchame, que tienes un adolescente y tienes que aprender TikTok, lo siento, y tienes que aprender... ¿Vale? Pero tengo pereza. Y TikTok no me apetece, porque de momento TikTok lo me es útil Instagram, por ejemplo. Entonces TikTok, como me da pereza, no lo uso. ¿Qué hago? ¿Te lo prohíbo? Por mi desconocimiento. Te dejo fuera de tu rollo social, te dejo fuera de todo lo que supone que todo el mundo está hablando de ese vídeo. Entonces, al final, como no puedo controlar todo, pues decides. Claro, es que esto siempre es en función de la experiencia propia. Tú imagínate, pues, cualquier chica de 14 años, que, bueno, especialmente las chicas pasan una fase como muy oscura y muy de meterse para adentro y de sentirse mal y de que todo está mal y de que la vida es una mierda, y entonces empiezan a ver vídeos de chicas que cuentan esa misma historia y empiezan a identificarse, y el algoritmo detecta que ella tiene interés sobre ese tema y empieza a ofrecerle más vídeos, y empieza cada vez más a exponerse a las autolesiones, a la depresión, y empieza a identificarse cada vez más con esa historia. Ahí hay que entrar, yo creo que ahí hay que entrar. Si decíamos antes, el límite o el derecho se interrumpe cuando está en riesgo la seguridad y la integridad del menor, es ese. Ahí es el punto crítico donde dices, tengo que intervenir sí o sí. O sea, hasta aquí hemos llegado.
Porque la vida no es solo eso, porque la vida tiene más cosas, pero si solo vas a ver eso durante X horas al día, tú vas a entrar ahí en un bucle que las ves entrar en ese bucle que es muy difícil sacarlas de ahí, por no decir imposible. Por mi despacho yo siempre digo que pasan problemas todos los días, porque al fin y al cabo las trabajadoras sociales trabajamos con problemas leves, problemas graves, problemas muy graves y problemas sin solución. Y yo de los que he visto sin solución en este área tienen que ver con eso. Han sido atrapados, abducidos como si hubiesen sido captados para una secta por un mundo de fantasía que se han ido generando en su cabeza porque no tenían capacidad para gestionar la basura que han estado viendo durante X tiempo. Y entonces entre la libertad, la independencia, cuándo debemos soltar y protegerles, ¿dónde está el límite? Claro. Depende de quién llega, ¿tú entiendes? Efectivamente. Tú sabes quién es tu hijo. Y sabes a quién tienes de casa. Y sabes, por lo menos empiezas a saber, porque él está creciendo y esto cambia cada día. Y esto... Y hay que estar atento. Pero hay que estar atento. Claro que es que le hemos abierto una puerta que no tiene límites. Y esa puerta va directa, en algunos casos, a su habitación. Ni siquiera es en un espacio compartido. Disculpa, has dicho un momento que llega un momento en el que tienes que intervenir, pero entiendo que desde la educación, ¿no? Desde la prohibición o desde la supervisión o... Pues habrá... O, digamos... Claro, tú tienes que qué valorar manera. ahí cómo es tu hijo o tu hija. Tu hijo o tu hija acepta límites, se compromete, es responsable, es... O hay niños a los que hay que decirle, no, se acabó, trae aquí y ya está. Y cuando tengas capacidad lo maneja. Es que estamos hablando de niños muy pequeños ya manejando móviles. Y esto es como si...